Silver Sounds. Hola a todos y bienvenidos al mundo de Silver Sounds. Mi nombre es David Silva y en este video les voy a mostrar cómo hice una canción ocupando solamente la librería gratuita de Spitfire Audio Labs. Tuve la intención de seguir haciendo videos acerca de hacer canciones con herramientas que todos pudieran acceder. Es por eso que se me ocurrió hacer una canción solo con bibliotecas de sonido o instrumentos virtuales completamente gratuitos. Y empecé a buscar cuáles de ellos me podría servir para hacer esta canción. Y un amigo y colega, Ricardo Lara de estudiorl.cl, que también tiene un canal de YouTube, me recomendó Spitfire Audio con su biblioteca que se llama Labs. Como lo dije en un comienzo, esta biblioteca es completamente gratuita. Así que lo primero que hice fue bajarla. Para bajarlo es muy sencillo, tienes que ir a su página, ir a la pestaña donde dice Labs y bajas hasta el lugar donde dice descargar todas. Pones descargar todas, te haces una cuenta en Spitfire Audio y ahí inmediatamente va a comenzar tu descarga. De ahí la instalación es algo completamente sencillo, pones tus datos para conectarte a tu sesión de Spitfire Audio. Según tengo entendido, las van actualizando cada cierto tiempo y son extractos de bibliotecas que son de pago, que tienen ellos mismos, que son bibliotecas de sonido más direccionadas al tema de composición de música cinematográfica. Y al darme cuenta que Labs venía con tantos instrumentos, decidí hacer la canción solo con esta biblioteca de sonido. Y bueno, acá pueden ver la interfaz de Labs. Es bastante sencilla, no tiene muchos controles. Acá arriba pueden apretar y van a ver toda la biblioteca de los instrumentos con cada una de sus articulaciones y sonidos. No es necesario que tengan todos los instrumentos de la biblioteca. Por ejemplo, acá yo puse el instrumento mandolina tocado con dedos. Y también pueden escuchar la articulación de trémolo. Como pueden darse cuenta, las articulaciones vienen en patches distintos. Pero ahora volvamos a otro sonido y les quiero mostrar los efectos. Si aprietan acá en el círculo van a ver todos los efectos que tiene cada uno de sus instrumentos. Por ejemplo, acá el reverb. Y también dependiendo del instrumento tienen otros tipos de reverb. Acá, por ejemplo, seleccioné otro instrumento que es el Harmonic Violin de Frozen Strings. Y si aprieto acá en los efectos, me van a salir no solo el reverb, sino que también el attack y el release de este mismo instrumento. Así que como pueden ver, cada uno de los instrumentos tiene controles distintos. En este momento me di cuenta de que iba a tener que lidiar con estos cambios de articulación de cada instrumento en pistas separadas, ya que cada articulación viene como un patch distinto de cada instrumento. Pero no fue tanto problema porque en sí la biblioteca de sonidos es bastante liviana para la CPU, así que pude utilizar múltiples copias de cada instrumento para usar cada una de las articulaciones que necesitaba. El primero que me llamó la atención o que me llamó a intentar hacer algo con él fue la mandolina. Con este sonido se me ocurrió la idea principal de la canción. Cuando me di cuenta que las articulaciones de la mandolina venían en patches separados, lo que hice fue copiar otra instancia del Labs y utilizar la articulación de trémolo de la mandolina para las últimas notas de cada frase. El segundo instrumento que me llamó la atención y que sentí que podía ser un buen acompañamiento para la mandolina fue el Music Box o la cajita musical. Lo que hice, además de copiar y pegar el MIDI de la mandolina en el Music Box, fue también desfasarla un poco del MIDI original de la mandolina. Así no me sonaban al unísono para que no se combinaran los sonidos, sino que se notara que sean dos interpretaciones distintas con todas esas discrepancias de los errores humanos. Luego de esto apareció un sonido que para mí es uno de los mejores de toda esta biblioteca, que es el soft piano. Y finalmente esta idea inicial quedó conformada por estos tres instrumentos.
Entonces con esta idea inicial me di cuenta inmediatamente para dónde iba a ir la canción. Tenía estos tintes orientales, pero quería que sea algo como western. Empecé a recordar mucha música que escuchaba antes, que todavía me gusta y todavía escucho de vez en cuando, pero que hace mucho rato que no hacía. Yo tenía una banda ya hace más de 10 años, cuando empecé recién a hacer canciones, que se llamaba Los Piscoleros Solitarios, y estaba inspirado en música western, surf rock, instrumental, rockabilly, ese tipo de sonoridades. Entonces esta canción está muy influenciada por trabajos como los de Ennio Morricone, como todo el spaghetti western, la música del spaghetti western. Me recordó mucho a Mondocane también, que tiene toda esta misma idea de rescatar las canciones italianas antiguas, la nueva ola chilena, la nueva ola latinoamericana en general, pero más teatral, mucho más dramática, dado que los instrumentos y las texturas daban esta sensación como de estar escuchando en un teatro una banda sonora de alguna canción antigua. Como les comenté al principio, esta librería está muy basada en sonidos orquestales, así que tomé ventaja de esto y utilicé uno de los instrumentos que se llama trumpet fill. Como lo dice su nombre, son trompetas, pero suenan un poco más como corno francés, un sonido mucho más opaco, como grabado en cinta, haciendo líneas melódicas y armonizando con el resto de los instrumentos. Y también en esta misma línea ocupé los strings, 3 packs principalmente, uno que se llama Strings, el segundo que se llama Strings 2 y uno que se llama Amplified Cello Quartet. Ocupé del Strings 1 la articulación short, que son más que nada staccatos, o sea, sonidos cortos, y lo utilicé como una especie de bajo o contrabajo para la canción, además de utilizarlo en cada momento que necesitaba que todas las cuerdas paren abruptamente. Una de las cosas entretenidas que tiene este instrumento y esta biblioteca en general es que muchos de los samples ya vienen paneados, de la misma manera que vendría paneado un teclado, un sample de teclado, por ejemplo. De este mismo pack de cuerdas utilicé la articulación long, que son notas largas, más que nada para hacer camas de fondo. Del pack de Strings 2 utilicé el pizzicato, que viene con 2 articulaciones o con 2 sonidos, un patch más áspero y agudo que se llama Bartok y el otro que se llama solo pizzicato. También de este mismo pack del Strings 2 utilicé el Swell Ensemble, y por último de Amplified Cello Quartet utilicé la articulación tremi, que son trémolos de cello y que generalmente van acompañando los swells, y traté todo esto como una misma orquesta y a veces como un mismo instrumento, así que si bien son articulaciones distintas y vienen separadas, tal como en la mandolina, los utilicé de repente para que vayan cambiando su misma expresión, no solo como instrumentos y sonidos distintos, sino también como una fuerza cohesionada de cuerdas. Y aquí fue el único momento donde utilicé algo que no tenía nada que ver con Labs. Necesitaba un sonido de guitarra, la canción y mi cabeza me lo estaba pidiendo a gritos, así que lo que hice fue agarrar la Peel Guitar que viene en Labs y agregarle un Waves Guitar Tool Rack, que es básicamente un simulador de amplificador, de gabinete y de pedales de guitarra. Así que con esto le agregué un slap delay, un trémolo y un spring reverb bastante fuerte, emulando un sonido de guitarra rockabilly o twangy. Y en la batería tuve un poco de problemas porque inicialmente cuando recién escuché sus samples de batería del pack Drums, lo sentí un poco dura, muy como para un estilo más rockero. Así que inicialmente pensé en no ponerle nada de batería, pero revisando las opciones y viendo el resto de las percusiones decidí armarme un kit muy poco ortodoxo entre todos los sonidos que encontré. De la batería utilicé el bombo, pero a una velocity muy baja que me da un sonido un poco más blando del bombo. Aparte utilicé partes de los platillos también con velocities muy bajas y unos golpes de flam, de caja, toms y tom de piso para darle intensidad en ciertos momentos. Pero esto lo acompañé con otras percusiones. Como una especie de hi-hat le agregué los slide bells, que son campanillas, y todo esto sumado a una percusión del pack de London Atmos, que como lo dice su nombre son atmósferas de Londres. Son sonidos ambientales, a veces se escuchan pasos,
incluso sonidos del metro, percusiones muy poco ortodoxas, pero con harta textura, así que le agregó este sonido como de percusiones de mano o como accesorios varios. Y para ir terminando con los instrumentos que utilicé, todo el resto de instrumentos los agregué en función de hacer que esta canción suene mucho más western. Agregué un coro que viene con un patch que se llama long, que son notas largas, y no hay ningún otro patch, así que, como dije al comienzo, en una de esas Spitfire Audio saca más adelante nuevas articulaciones para este mismo instrumento. Así que con este coro hice arreglos corales, valga la redundancia. Utilicé también un instrumento que se llama Granular Whale Song, que me daba esa sensación tipo silbido. También uno de sus packs que se llama Opia, con un sonido Plaque Synth. Finalmente, de su pack Modular Piano, utilicé un Chief Piano, que da un sonido como de piano de juguete, pero con mucho reverb. Esto lo utilicé solo en una sección para hacerlo como instrumento principal, como una especie de solo o algo que remarcara por sobre el resto de la canción. Intenté que la canción sea súper dinámica, o sea, que vaya desde algo muy pequeño hasta algo bastante grande y que cada vez que avanzara la canción se volviera un poquito más grande. En cuanto a acordes, como he dicho en otros videos, yo no tengo muchos conocimientos de teoría y solo escucho y voy viendo hacia dónde me está llevando la canción. Al ser una canción de un estilo bastante clásico, no quise reinventar la rueda ni pasarme de listo. Solo hice lo que mi instinto me llamó. No hay cambios de acordes raros, ni métricas, ni cambio de tempos locos. Es una canción súper sencilla, pero basado mucho en momentos contemplativos y emocionales. Disculpen si no fui muy técnico en la explicación de mi creación de la canción. Y con respecto al sonido de la mezcla, al escuchar todos los instrumentos de esta biblioteca y todos los paneos, reverb y ambiente que me daban cada uno de los instrumentos, sentía que había un sonido tan orgánico, un sonido y una sensación como estar escuchando una banda en un teatro, y esto me llevó a ser aún más consecuente con el título de este video, que es hacer una canción solo con los instrumentos de Labs. Así que decidí no mezclarla más, solo hice arreglos de volúmenes, paneé un par de cosas y, como les hablé anteriormente, la trampa que hice con la guitarra. Eso sería lo más que hice con respecto a mezcla. Y antes de ir a la canción quisiera explicarle un poco el video y la estética conceptual de todo el tema. Siendo fiel al concepto de música western instrumental, no le agregué voz, aunque no descarto si en algún momento me toca revivir esta canción y trabajarla con alguien más y ponerle una voz, o mezclarla incluso más y ponerle más instrumentos, sería bueno. Pero en este momento eso no va al caso. Y como les dije anteriormente, yo formaba parte de una banda que hacíamos música de este estilo, o similar aunque sea. Entonces, en honor un poco a esa idea y a ese grupo que tuve alguna vez, decidí ponerle un nombre ad hoc al proyecto. Y bueno, espero que lo disfruten. Les presento a la Orquesta Solitaria.
Y esa fue la canción, espero que les haya gustado. Y si les gustó, y les gustó el contenido, y quieres seguir viendo videos de este estilo o algo más relacionado a la música, producción y sonido, deja tu comentario, dale like, suscríbete al canal, dale a la campanita y por favor comparte este video para así poder alcanzar a más personas y poder seguir haciendo videos con harto contenido y de calidad para todos ustedes. Además pueden seguirme en Instagram en @silversounds_ o contactarme para cualquier cosa en el mail info@silversounds.cl y vayan a la fanpage de Silver Sounds en Facebook y pónganle me gusta. Y unos últimos comentarios, este video por si acaso no está auspiciado por Spitfire Audio ni nada por el estilo, solo que me pareció una muy buena biblioteca de sonido y vale la pena recomendar una compañía que entrega productos de esta calidad y más encima gratis. Además mencionar que en su página tienen otra biblioteca entera de sonidos orquestales completamente gratis. En realidad sale $49, pero rellenando un formulario esperas 2 semanas y te lo mandan a tu mail. Yo aún estoy esperando por ella, así que todavía no lo uso. Y se llama BBC Symphony Orchestra Discover. Les dejo el link de todas esas páginas en la descripción, además de los links de estudiorl.cl de Ricardo Lara, que fue la persona que me presentó este instrumento, donde él hizo un review mucho más detallado de esta misma biblioteca de sonidos, además de la Discover, así que se los recomiendo. Y bueno, sin más que agregar, desde el mundo de Silver Sounds, mi nombre es David Silva, me despido. Silver Sounds.